Bienvenidos, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Como sabéis, los que habéis visto el último vídeo, estuve en la tienda de Vallecas Potential Hardcore y os debía un vídeo enseñando los discos que compré allí, que son 3, están en esta bolsa. Pero antes de pasar a eso, quería mandar un saludo a mi amigo Grandmaster Mitch, rapero, el más gamberro de Madrid y nuevo propietario de esta gorra, mi vieja gorra de Los Ángeles, que si visteis hace un par de vídeos, pues la cambié por otra. Y bueno, pues en los comentarios me dijo que la quería y le dije, ya veremos por qué te la cambio. Y me apareció con esta propuesta que no pude rechazar. Este es un EP en directo y Ozzy Osbourne, ya lo veis, Geezer Butler, Zakk Wylde y Randy Castillo. Y tiene 6 temas en directo y bueno, pues temas de los discos de Ozzy y también algunos clásicos de Black Sabbath, como Sweet Leaf y War Pigs en directo. Así que pues nada, cambio hecho. Es la última vez que me pongo esta gorra, Mitch, y es tuya. Y por supuesto, he echado un vistazo a su canal, que tiene unos temas de hip hop de lo mejorcito que hay por España. Y ahora sí, los discos que compré en Potential Hardcore. Para los que no habéis visto el vídeo anterior, pues estuve en Potential Hardcore, tienda, distribuidora y sello discográfico, y os dejo por aquí arriba el enlace para que lo veáis si os lo perdisteis, porque merece mucho la pena. Es una tienda y a la vez es un museo para el punk, para mí. Bueno, pues empezamos con este grupo de nombre impronunciable. Son de Tarrasa, de Barcelona, y por desgracia hace poco falleció el cantante. Y bueno, pues se ha reeditado esta cinta, este cassette, porque este disco es el primero que sacaron después de una maqueta, por así decirlo, es el primer disco de estudio que salió en cassette también. Entonces tenían la maqueta del mismo nombre y se ha reeditado en color negro y también en color cerveza. Bueno, pues títulos para mí míticos, canciones que yo he cantado de chaval con 16 años y también que tocaba con mi grupo, con los Paquete Bomba. Más cerveza, Vacaciones en la Luna, A Currar, en fin, de A Currar he oído muchos grupos hacer versiones y por aquí también el Semenital. La Rusa es muy buena también, en fin, para mí no tienen desperdicio, canciones, pues algunas muy gamberras y otras con mensaje político, como no podía ser menos. Y como os digo, pues hay una edición en color cerveza, que yo no la he visto, si alguien la tiene, pues espero vuestros comentarios. Pero esta es la de vinilo en color negro, aún no he sacado el disco, así que es posible que esté lleno de restos de papel, porque viene en esta funda interior, con dibujos y fotografías, que por supuesto la voy a guardar como es debido, pero el disco irá a otro lado. Ahí veis las galletas con dibujos del ilustrador, del dibujante Azagra, que es un clásico, también ilustrador de la revista El Jueves, el creador de Pedro Pico, Pico Vena, nada menos, y bueno, pues habitual de publicaciones y fanzines punk. Ahí veis las jarras de cerveza y bueno, mucho detalle en esta reedición. Aquí os traigo una de las novedades de este año y es que ha salido hace unas semanas la reedición en vinilo por primera vez de Carne para la Picadora de La Polla. Y bueno, este estaba en CD nada más que yo sepa, creo que en cassette tampoco. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo deseando que alguien hiciera esto, sacarlo en vinilo. Por fin ha salido y creo que es una reedición sencillita, no va a tener demasiado que ver, pero bueno, vamos a abrirla
y a ver si hay algo que comentar. Nada más deciros que aquí hay auténticos himnos, canciones que siguen tocando en directo, como por ejemplo La Solución Final, la de Envidia Cochina, que es la de Quiero Ser Rey, la del fútbol, Gol en el Campo, también es un clásico que tocan mucho en directo. Para mí, pues himnos de juventud, esto me trae muchos recuerdos y casi recuerdo todas las letras de las canciones, aunque la memoria empieza a fallar, claro. En vinilo negro, viene en funda de papel, así que la cambiaré también. Y ahí veis. Cara A y cara B. Y parece que se han estirado un poco y han incluido un inserto. Esto es, si no recuerdo mal, parecido a lo que venía dentro del CD original. La letra de las canciones, como si fueran anuncios. Aquí todas la lista de temas y por aquí detrás los créditos. Carne para picadora. Hace ya tiempo que se acabó el medio sueño de una vida feliz. Soy un hombre insatisfecho y la envidia me consigue leyes para todos y todos somos igual y si todos somos libres parecido ocupación. Gol en el campo, paz en la tierra, gol en el campo. Y lo último que os traigo es la reedición del año 2014 en vinilo de color de este doble LP de Escorbuto, Los Demenciales Chicos Acelerados. Ha habido alguna reedición que ha salido pues unos años atrás y que tenía una portada diferente, pero esta portada es la original con la que salió en su día, en el año 87, si no recuerdo mal. Trae un vinilo de cada color. El primer disco es de color azul. Y en la cara A, temas como A pesar de todo, La canción del miedo o Las multitudes son un estorbo. Para mí, clásicos básicos todos. Cara B, os puedo mencionar La marcha del siglo XX, Asesinar la paz o Tragedia. Y el segundo vinilo, en color rojo, tiene en la cara C, Trabajo sucio, Más allá del cementerio. Y en la cara D, El infierno es demasiado dulce o Enterrado vivo, por ejemplo. Así que ya veis, esta fue la época gloriosa de Escorbuto, estaban a tope de creatividad y sacaron un doble LP lleno de temazos. No se cortaban un pelo y provocando todo lo que podían. Y dentro un collage de fotos con frases sacadas de las canciones como Satanás, tu infierno es demasiado dulce, vente al nuestro, quedas invitado, las multitudes son un estorbo. O por ejemplo, enterrado vivo, habré de morir desesperado o de asfixia tal vez. Los gusanos me comerán y yo me pudriré. Pura poesía directamente desde el reino de los muertos. Y bueno, no sé si sabéis que Juanma, el bajista, y una de las dos voces, pues era vecino del cementerio ahí en Santurce, vivía muy cerca. Y al parecer, pues muchas de estas letras, estas frases están influenciadas por eso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado lo que os he traído, los discos, las canciones y ya sabéis, si queréis comprar alguno de estos 3 discos lo podéis hacer en la tienda de Potential Hardcore, en su página web, tenéis el enlace justo en la descripción
y si no, pues lo buscáis en Google y punto. Y os recomiendo que lo compréis ahí porque sinceramente estos 3 discos no lo vais a encontrar más baratos en ningún sitio. No olvidéis dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo, vuestros comentarios por ahí abajo y ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada de lo que venga. Un saludo.